Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy vamos a abordar algo que ustedes, nuestros oyentes, nos han pedido que analicemos en base a algunos materiales que nos enviaron. Específicamente, un video de YouTube que nos pareció bastante interesante. Se titula Curso sobre el libertarianismo. Nuestra obediencia a las autoridades establecida por Dios, parte 1, del canal Iglesia Reformada Cristo Redentor. Vaya, un título que ya desde el principio nos plantea una pregunta fundamental, ¿no? Habla de obediencia a las autoridades, pero especificando que esa obediencia está establecida por Dios. Exactamente. Y eso nos lleva al corazón de lo que queremos explorar hoy. Esta cuestión tan importante de cuándo, o incluso si, nuestra obligación como individuos hacia las autoridades terrenales, ya sabes, las del mundo real, choca con nuestro deber hacia Dios. Es un tema complejo, pero crucial para entender nuestra fe y cómo vivimos en la sociedad. De hecho, el presentador del video dice algo que creo que es muy relevante para nuestra conversación. Menciona que esta pregunta es más importante ahora, que en el siglo XVI, debido precisamente al auge del secularismo. O sea, en un mundo donde la autoridad de Dios muchas veces se deja de lado en la esfera pública, discernir a quién le debemos lealtad se vuelve aún más urgente. Totalmente de acuerdo. Y esa reflexión nos conecta con una pregunta que se planteó hace siglos, en 1579, en el libro Vindicia contra Tiranos. Una pregunta que sigue resonando. ¿Están obligados los súbditos a obedecer a los príncipes si sus mandatos van en contra de la ley de Dios? Esa es la gran pregunta que guiará nuestra inmersión de hoy. Es clave recordar el contexto de Vindicia contra Tiranos. Estamos en el siglo XVI, una época de fuertes conflictos entre protestantes y católicos. Y aunque parezca raro hoy en día, ambos grupos creían en la soberanía de Dios, en que los gobernantes estaban puestos por voluntad divina. A ver, vamos a analizar esto un poco. Porque uno podría pensar que si todos creían que los reyes eran puestos por Dios, pues no habría conflicto con la obediencia. Ahí está la clave. El conflicto no era sobre si debían obedecer a Dios, sino sobre quién tenía la autoridad religiosa y por lo tanto cómo debían actuar los ciudadanos ante gobernantes, que según ellos perseguían la verdadera fe. O sea, si un rey católico ordenaba algo contrario a lo que los protestantes entendían como la ley de Dios según la Biblia, ¿qué prevalecía? ¿La obediencia al rey o a su conciencia? Y eso nos lleva a la base bíblica para priorizar la ley de Dios, ¿verdad? El video menciona Hechos 4.19. Sí, ahí Pedro y Juan dicen a las autoridades, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Es una declaración fuerte que establece un principio fundamental. La obediencia a Dios está por encima de la obediencia a cualquier autoridad humana cuando hay un conflicto directo. Nuestro objetivo hoy es confirmar esa prioridad a la luz de las Escrituras. Y hablando de eso, llama la atención el título del video. Nuestra obediencia a las autoridades establecida por Dios. La forma en que está escrito enfatiza nuestra obediencia, pero definida por Dios, no una obediencia ciega a cualquier autoridad que diga ser divina. Exacto, no se trata de obedecer ciegamente a la autoridad porque supuestamente Dios la puso ahí. El enfoque está en cómo nosotros debemos obedecer y esa obediencia está limitada por lo que Dios nos manda. Es una obediencia condicionada por la ley divina. Entonces, profundicemos en esa idea de la autoridad de Dios como base. El video menciona varios pasajes bíblicos para ilustrar esto. Empezamos con el Salmo 24.1-2. Claro, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Este versículo establece la propiedad y la soberanía total de Dios sobre todo, incluyendo a los gobernantes y a nosotros. Dios es el dueño absoluto y eso implica autoridad total. Y si Dios es el dueño, su autoridad es inherente, no. A diferencia de los líderes humanos, que parece más bien prestada. Totalmente. Los gobernantes tienen una autoridad que les ha sido delegada, por decirlo así, y que por tanto es limitada y debe ejercerse dentro de los límites que marca Dios. Proverbios 8.15 lo dice claramente. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Incluso la capacidad de gobernar y de hacer leyes justas viene de Dios y debe estar alineada con su justicia. Luego está Job 12.16. ¿Qué nos dices este pasaje sobre la autoridad? Dice, con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Se destaca la omnipotencia y sabiduría de Dios. Él tiene el poder absoluto y la capacidad de discernir el bien y el mal de forma perfecta. Esto contrasta con la falibilidad de los gobernantes humanos que pueden desviarse del camino correcto. Si el poder y la sabiduría están en Dios, cualquier ejercicio de autoridad que sea parte de sus principios divinos está mal desde una perspectiva bíblica. También se menciona Daniel 2.21, que habla del cambio de los tiempos y el ascenso y caída de los reyes.
que nos enseña esto sobre la soberanía de Dios en relación con las autoridades terrenales. Exacto. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nos recuerda que Dios controla la historia y decide quiénes están en el poder. Los gobernantes no están ahí por casualidad ni por su propia fuerza, sino por la voluntad de Dios, que los usa para sus propósitos. Y Dios puede quitar a los gobernantes que no cumplen con su voluntad. Para ilustrar la participación de Dios en el establecimiento de gobernantes justos, el video menciona 2 Crónicas 9.8 y 1 Crónicas 29.23 sobre el reinado de Salomón. ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos? En 2 Crónicas 9.8 leemos: Bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, porque tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y 1 Crónicas 29.21 agrega: se sentó por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Esos pasajes muestran cómo Dios puede intervenir directamente para establecer líderes cuando una nación le agrada, cuando esos líderes se comprometen a ejercer la justicia divina. Hay una relación clara entre la fidelidad del pueblo y la bendición de un rey justo. Entonces, si en el siglo XVI la discusión era dentro de un marco donde todos reconocían la autoridad de Dios, aunque interpretaban la religión de manera diferente, el panorama cambia con el secularismo. ¿Cómo afecta esto a la audiencia desde una perspectiva cristiana? Claro. A partir del siglo XVII, con la Ilustración y el pensamiento secular, la idea de un Estado bajo la autoridad de Dios se desvanece. La separación de Iglesia y Estado, que en principio buscaba proteger la libertad religiosa, se ha convertido a menudo en una separación del Estado de Dios. El Estado se ve a sí mismo como la autoridad máxima sin reconocer límites basados en la ley divina. Y ahí está el peligro. No, si el Estado no se somete a una autoridad superior, ¿qué le impide sobrepasar sus límites desde un punto de vista cristiano? Exacto. Cuando los gobernantes ignoran la ley de Dios, corren el riesgo del juicio divino. El Dios cita Oseas 5.10. Los príncipes de Judá han sido como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos mi ira como agua. Es una advertencia contra los líderes que abusan de su autoridad y violan los límites de Dios. Y tanto los gobernantes injustos como el pueblo que los siga ciegamente pueden ser castigados. Una responsabilidad compartida, entonces. Así es. Y aquí el presentador toca un tema delicado. Dios puede usar gobernantes tiránicos como juicio sobre una nación desobediente, citando a Calvino. Es una interpretación teológica particular dentro de la tradición reformada. A ver, esto necesita más explicación. ¿Cómo entender que Dios use la tiranía como juicio? ¿No contradice eso su carácter? La idea no es que Dios apruebe la tiranía, que va en contra de su justicia. Se ve como una consecuencia permitida por Dios ante la desobediencia persistente de una nación. Es como si Dios retirara su protección, permitiendo que líderes malvados lleguen al poder como una forma de disciplina para llamar al arrepentimiento. El objetivo final es despertar a un remanente dentro de la nación, llevarlo de vuelta a los caminos de Dios y con el tiempo lograr una reforma social y que surjan líderes que teman a Dios y busquen la justicia. Es un llamado a la humildad y al reconocimiento de la soberanía de Dios, incluso en tiempos difíciles. Exactamente. Y todo esto nos lleva a la conclusión central del video, que menciona Romanos 13 pero no lo desarrolla. Es un pasaje clave sobre la obediencia a las autoridades. Quizás en otra ocasión podamos analizar sus diferentes interpretaciones para complementar esta conversación. Sí, llegamos al punto clave de nuestra inversión. Después de todo lo que hemos visto, ¿cuál es la conclusión principal sobre la obediencia a las autoridades desde la fe cristiana, según estos materiales? La conclusión es que si bien la obediencia a las autoridades es importante para los cristianos, como sugiere Romanos 13, esa obediencia no es absoluta. Nuestra lealtad final es a Dios. Cuando las leyes humanas contradicen la ley de Dios, la obligación de obedecer a Dios está por encima de todo. Él es la autoridad máxima y su ley es la norma suprema de justicia. Para terminar, y considerando todo lo que hemos hablado sobre los desafíos de equilibrar la obediencia a Dios y a las autoridades terrenales, les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Cuáles creen que son los criterios para discernir cuando las obligaciones hacia Dios y hacia la autoridad humana entran en conflicto? ¿Y cómo deberían responder los cristianos en esas situaciones? Los invitamos a seguir explorando estos conceptos y a considerar su propia responsabilidad en esta compleja relación. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.